Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 30 de junio del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Patricia González, buen día. Buen día, un gusto. Al lado de ella, Pablo Díaz, ¿cómo te va? Muy bien, Pozote. Voy al otro lado de la mesa, Miguel Brechner, buen día. Buen día, ¿cómo están? Y al lado de Miguel, Gonzalo Baroni, ¿todo bien? Buenos días a todos. Bueno. Hemos logrado reunir a los integrantes de la mesa después de alguna demora de último momento, algún percance, pero llegó Gonzalo, era el último que faltaba. Acá estamos. Vamos, tenemos un par de temas para conversar con ustedes, vienen del terreno político. Empezamos. La Convención Nacional del Partido Nacional eligió este sábado al senador Álvaro Delgado como nuevo presidente del honorable directorio en una votación muy ajustada. El ex candidato presidencial se impuso sobre el senador Javier García por apenas 17 votos, 201 a 184. ¿Qué pasó con los otros candidatos? Bueno, el también senador Luis Alberto Heber y el intendente electo de Florida, Carlos Enciso, quedaron bastante rezagados. En total, votaron 464 de los 500 convencionales habilitados. Para alcanzar el triunfo, Delgado sumó los 141 votos de la lista de su propio sector, Aire Fresco, y 60 de la lista de Centro, que jugaba en el mismo sublema. García, de Alianza País, tuvo los votos de su lista, 184, Heber, del herrerismo, tuvo 45 y Enciso, 33 votos. Al momento de proclamarse el resultado, se escucharon aplausos, gritos, pero también hubo silbidos y abucheos. Por el candidato Álvaro Delgado, siendo el candidato más votado, resultó electo presidente del honorable directorio del Partido En su discurso, Delgado sostuvo que el mensaje de los convencionales para él fue claro: nadie tiene mayoría. Adelantó, por otra parte, que el nuevo directorio iniciará un proceso de análisis de la derrota electoral. Y este trabajo en equipo colectivo, que va a empezar seguramente en una semana, va a recorrer el país, va a escuchar y va a empezar necesariamente por el proceso de análisis, donde voy a estar en primera fila, asumiendo todo lo que haya que asumir, pero como dijo Luis hoy, con afecto y con amor, mirando para adelante porque tenemos que cuidar este instrumento. Delgado también remarcó que el partido debe trabajar unido y recordó, por último, que faltan exactamente 1.707 días para las elecciones nacionales de 2029. Tenemos el desafío más lindo, más grande, en un momento histórico diferente, que es ser oposición, defender nuestros logros firmes, ser oposición a este gobierno sin rumbo, sin ideas, sin liderazgo. En horas de la mañana y antes de que se abriera la votación, el expresidente Luis Lacalle Pou habló ante los convencionales. En su disertación, reivindicó la libertad como valor esencial del Partido Nacional, se refirió a la responsabilidad de los dirigentes a la hora de encarar la autocrítica y puso énfasis en cómo debe realizarse ese debate. ¿Quién vino mordiendo de los dientes? De dientes apretados y de mala gana. No. Alguno puede haber venido desconforme. Alguno puede haber venido diciendo: yo quiero hablar y quiero decir lo que pienso. Bienvenido, porque eso es el Partido Nacional. Creo que tenemos que hacer eso en cada departamento. ¿Desde cuándo es un partido mordaza? Si yo me crié siendo rebelde. Ahora eso se hace serio, se hace responsablemente y diciendo: es para mejorar. ¿O a alguien se le ocurre estar en un partido político para destruir? Ya sé, alguno está pensando que sí. Este no es. Este no es. Este solo construye. Que es la tarea más difícil y más linda de un individuo. Luego,
jugando con las fechas, recordó que el día siguiente era 29 de junio y dijo que también había un 29, otro 29 al que había que mirar, aludiendo al año de las próximas elecciones nacionales. ¿Y qué viene después del sábado 28? Una adivinanza bien difícil. El 29. Viene el 29 y viene el 29. El 29 y el 29. Los escucho. ¿Cómo observaron este hecho político que acaparaba la atención en el fin de semana, que venía precedido de gran expectativa? En la mesa tenemos dos tertulianos que estuvieron ahí, que estuvieron en la convención, dos que lo miraron de afuera. ¿Quién empieza? A ver, de adentro. A ver, los de adentro. Gonzalo. Bien, yo creo que lo interesante de esto es, entiendo hacia dónde pueden ir esta tertulia o este momento, y aparte yo estuve disfrutando las caras de Patricia mientras iba escuchando. Y demás. Yo no he dicho una palabra, y ella está discutiendo conmigo. Yo no he dicho nada. Las caras son importantes. Estoy escuchando. No, pero entiendo para dónde pueden ir las cuestiones. Yo voy a hacer un análisis en esta primera parte que me parece que va por un lado que es importante. Estamos hablando de la interna de un partido político cuando está gobernando otro. O sea, nuevamente hay un tema de ocupar la agenda porque alguien no lo ocupa. Entonces estamos hablando de la interna, de que casi 500 personas electas como manda la Constitución en un proceso de elecciones internas, que eligieron sus autoridades políticas, su directorio, pues eligió al presidente Álvaro Delgado y 14 integrantes más que van a estar en esa mesa del directorio, que van a tener temas de conducción, y que nuevamente mucha gente expectante y viendo qué es lo que, por ejemplo, dijo Luis Lacalle Pou o lo que dijo Delgado, García y tantos otros. Aparte de esto, lo ato con lo que pasó las semanas anteriores. Filtraciones, comentarios, redes y demás de actores del gobierno diciendo a quién preferían que condujera el Partido Nacional. Entonces, evidentemente esto fue un momento importante para el país. Después, más allá de lo que Pablo o yo hayamos votado, que eso viene por otro lado, igual el voto es público, porque nosotros también una de las cuestiones que se daba es cómo se vota y demás. Nosotros, era una discusión nosotros previa, como ¿no? Convencionales, o sea, cada uno de los que fuimos electos convencionales, votamos de manera pública, o sea, es un voto cantado. Uno cuando recoge la lista, firma detrás, pone su firma y su contrafirma. ¿Por qué? Porque en definitiva uno está representando y así es lo que marca el tema. Porque también se había generado un ruido de por qué esto, aquello y lo otro. Bueno, pero estas siempre fueron las reglas de juego. Lo habían planteado algunos dirigentes del propio partido, ¿no? Por eso, más allá de estas cuestiones. Sergio Botana de Sí, lo repetido de mañana. Sí, por eso, más allá de estas cuestiones, que es un poco política ficción de cómo se hubiese dado con el voto 100% secreto, de todas formas hubo un movimiento de votos que por lo menos, al menos desde mi lado, que en varias décadas, por lo menos un par de décadas de militancia, que Pablo también las tiene inclusive más, es la primera vez que vemos tanta diferencia de tantas listas, tanta tensión y demás, y me parece que eso es parte de que venimos de un gobierno, venimos de todavía un proceso que hay que zanjar algunas diferencias, y que, como dijo el presidente electo Delgado, nosotros en este momento tenemos un mandato de que no hay ningún contrapeso, nadie tiene mayorías propias como para gobernar el directorio del Partido Nacional. ¿Quién sigue ahora? Pablo, vamos al otro integrante de la mesa que estuvo ahí. Sí, más 4 años más de militancia, tampoco mucho más que vos, ¿no? No, yo dije, te mató un poco cuando dijo, no, Pablo tiene mucho más. Tiene mucho más. Más o menos ahí, ¿no? La diferencia fue una elección. No, 21 años. La diferencia fue la elección del 99. No quiero dar manija. No, pero está bien, me está todo viejo, pero bueno, está. Una cosa que decía Gonzalo es verdad, real.
que desde la apertura de la vuelta a la democracia es la primera vez que yo recuerde, y lo hemos hablado con varios compañeros del partido, que existe una puja electoral real para elegir el directorio. Siempre, históricamente, desde la apertura democrática siempre había una lista de unidad o una lista grande que prácticamente no se discutía. Y generalmente siempre se daban listas de unidad y algún blanco rebelde, algo normal, que sacaba una lista para competir a la hegemonía del partido o lograrse acuerdo de los sectores. Esta es la primera vez que pasa, no hubieron 2 listas, hubieron 5 listas en definitivo, 2 que acumulaban con Sublema, y después estaba la de Javier García, la de o sea, había Sublema dentro de la... Había de Sublema, el sector de Aire Fresco y el sector de Centro hicieron Sublema, acumularon, y el primer candidato de ambas listas fue Álvaro Delgado. Que de hecho eso fue lo que permitió la victoria. Exacto. La acumulación de las 2 listas fue mayor a la de Javier García. Sí, eso es la regla de juego, está previsto en la Carta Orgánica del partido. Yo creo que esto, no sé si no tiene más de 80 años, tiene muchísimos años esta regla de juego, y nunca estuvieron arriba de la mesa. Después lo que planteaba Gonzalo con respecto al voto secreto, no voto secreto, voto cantado, que eso hubo un par de chiporroteos, hubo un par de comentarios en la prensa, en mi opinión personal es algo que absolutamente infundado poner a plantear ese tema, o es un disparate, vamos a hablarlo desde el punto de vista jurídico, es un disparate plantear el voto secreto de un representante, porque uno cuando es electo representante está ahí para representar a la gente que lo votó, y uno tiene una responsabilidad, y es lo mismo que un representante nacional. Si un diputado fue electo por la población para votar, su voto, lo que él opina, no puede ser secreto. Después estarán las suspicacias o no de que si tiene presión o no tiene presiones, perfecto, pero si una persona se electa al representante y no puede actuar libremente y no se anima a actuar libremente, señor, usted no sea candidato más a representante, porque por algo es representante de los representados. ¿tá? Y para mí esa discusión fue fruto ahora de la coyuntura, salir arriba, ponerlo arriba de la mesa, y algunos quisieron llevar agua para su molino con este tema. Pero para mí no surge, jurídicamente es un disparate plantear que un representante tenga que hacer un voto secreto. Es un disparate. La esencia que uno representa. Después, el tema de la interna, y sí, hubo grandes cambios en la interna del partido ahora. Hubo un movimiento, hubo gente que fue electa por un sector y terminó votando otro sector. Luego de junio, en el partido hubo gran trasiego, hubo gente que fue electa por el herrerismo, se fue para el sector de Alianza País, hubo gente que estaba en Alianza País, se fue para otro lado, y viceversa. Hubo cambios. ¿Por qué? Porque en el Partido Nacional lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, que las grandes divisiones ideológicas de los sectores se han ido prácticamente desapareciendo, y eso es una realidad. Hoy en día el partido, que después analizaremos si es algo bueno o malo para el partido, pero lo que es una realidad es que los sectores ya no hay tanta diferencia ideológica como podríamos hablar que había hace 20 años atrás o 25, con un movimiento nacional de Rocha por un lado, por la patria, por el herrerismo. Hoy en día es como que es una mezcla. Si uno mira los sectores, mira a la gente, y todo el mundo pasó por todos lados. Todo el mundo pasó un momento por el herrerismo, el mundo pasó por lo que era Alianza Nacional de Jorge Larrañaga, que vendría a ser lo que era la continuidad de Por la Patria. Eso se ha mezclado mucho. Y eso es lo que lleva a que hoy el partido lo que tenga es un gran líder indiscutido, que nadie le hace ni sombra, nadie le hace nada. Es un Lacalle Pou, un líder, creo que la palabra es hegemónico, porque es absolutamente indiscutido. Y después hay vertientes abajo que lo que discutan no es el liderazgo, porque lo que está en discusión hoy no es el liderazgo del partido, sino es algunos perfilismos o algunos espacios de poder internos. El liderazgo no lo discuta nadie. Eso creo que no hay duda. Y después, el otro elemento que surgió arriba de la mesa, que estuvo en las últimas 2 semanas, es la autocrítica. La autocrítica en el partido, y creo que la autocrítica en todos lados, creo que debe ser la palabra que la gente más le gusta usar para otros, pero no para los propios, no para uno mismo. Porque todo el mundo le exige autocrítica al otro. Ahora, hacerse la autocrítica uno mismo, y la verdad conozco pocos políticos que se la hagan. Conozco pocos, y acá hablo de todos los partidos políticos. Habría que ir a la definición de autocrítica, ¿no? Porque no hay, pero no. Autocrítica, acá, ¿a qué está aplicado el término? Al partido, digamos, ¿no? Como que el partido tiene que ser autocrítica. La discusión es la autocrítica, ¿por qué se perdió? Lizo y Sana, pasando raya, es ¿por qué se perdió la elección? ¿Quiénes son los culpables de perder la elección? No, digo, porque después, si lo llevamos al término a distintas dimensiones,
podría decirse, está, aparte de la autocrítica del partido, se precisa una autocrítica del candidato, ¿no? Claro. Álvaro Delgado, o una autocrítica de tal sector político o de tal otro sector. Pero parecería que lo que está en juego acá es eso, ¿no? ¿Qué pasó? El análisis de qué ocurrió, por qué perdió el Partido Nacional, digámoslo en términos más sencillos, ¿no? Pero es eso, la pregunta es, estamos de acuerdo que esa discusión, lo ideal sería que se diera, pero la pregunta es, que se diera cómo, y a veces es quién la da, y si también es el que la da, asume su parte de la autocrítica. Que creo que eso es lo más importante. Sí. Porque, a ver, ¿que Álvaro Delgado tiene culpa en que se haya perdido la elección? Por supuesto que sí. Si era el candidato, ¿cómo no va a tener culpa de la parte de la elección? ¿Es parte él fue el único culpable? Y no, porque esto es un partido político que se construye y que se está formado por gente de todos los sectores. Y todos tienen parte de su culpa, unos más, unos menos. Obviamente, que la culpa que tiene Gonzalo Barón y que tiene Pablo Díaz, obviamente va a ser menor que la que tiene Álvaro Delgado, por supuesto. Ahora, ¿todos somos culpables, porque todos hay algo que habremos hecho mal para que la gente no haya elegido al Partido Nacional. Algunos más, otros menos. Bueno, ¿qué dicen las otras voces integrantes de esta mesa? A ver, yo cuando vino el tema dije, bueno, por suerte hay dos blancos en la mesa que me van a explicar un poco. Digamos, no me... y quiero aclarar algo, o sea, a veces tiro filo, hago bromas, etcétera. Honestamente quiero entender porque no es mi colectividad política, entonces no entiendo. La primera pregunta que yo me hice es si esto era un premio o un castigo. Porque el que agarra el cargo de presidente del directorio renuncia, por lo que leí, renuncia al Parlamento. No es obligatorio, es algo que se ha planteado. No, pero dentro de una lógica, sí. Dentro de una lógica de lo que está bien, es lógico que el que es presidente de un partido... Ese fue un requisito que planteó la calle Pou, ¿no? Y que de hecho aceptaron los candidatos, al punto de que ahora Delgado va a dejar su banca en la Cámara Alta, va a subir en lugar del José Luis Falero. El último que fue presidente y que ocupó también el Senado fue Luis Alberto Heber, que fue senador, era senador y era también presidente del directorio. Luego de Heber vino Beatriz Argimón, que no ocupaba ningún cargo, y luego Beatriz vino Iturralde y después vino Macarena. Pero el último que fue pero se ha puesto de moda también en el caso del Frente Amplio, que tiene que ser full time, etcétera. ¿Qué? La dedicación full time. Más allá de dónde cobra, qué. Por eso. Dedicación full time. Pero a eso me refiero. Entonces, la primera pregunta que yo hago es un premio o es un castigo? Digo, porque renuncia a mucha cosa. Segundo, es tan poderoso el directorio. Sé que hubo momentos en la historia de nuestro país que era fundamental el directorio, ¿cómo se llama?, del Partido Nacional, honorable, para que usar la palabra. Es tan importante como para renunciar a trabajar en una banca en el Parlamento, donde hay obviamente mucho más visibilidad y más cosas. Bueno, o sea ahora mis preguntas que no la... Después, si queremos hacer una autocrítica, ¿tiene sentido que el que lidere ese trabajo es el candidato que perdió? O sea, son cosas que no las entiendo, y lo digo en serio, yo no me imagino a Daniel Martínez liderando siendo presidente del Frente Amplio después de haber perdido. Digo, porque no lo entiendo, no entiendo cómo se puede seguir a pensar que podemos hacer una autocrítica, o sea, y encima donde hay un líder potentísimo como es el expresidente Luis Lacalle Pou. ¿Tiene sentido esta puja de tanta fuerza? O sea, porque después si no pasa nada en todo esto, los que pierden son los actores. Entonces me cuesta entender de que uno puede hacer una buena autocrítica cuando el que tiene la responsabilidad, el que tiene la responsabilidad de la autocrítica es el director del Partido Nacional, me parece a mí, dentro de una lógica organizativa. Lo preside el que fue el que perdió. No sé, le hago las preguntas y les juro que quiero que alguien me las explique. ¿Esa pregunta que plantea Miguel tienen respuesta a ustedes, Pablo, Gonzalo? Yo creo que la respuesta está en la lista de que votamos cada uno. O sea, yo no voy a hablar por Pablo, yo no voté al presidente que ganó, pero me parece porque yo tenía una posición distinta y con Miguel compartimos muchas cosas, sobre todo en lo educativo y en esto, en lo político, hasta algún aspecto también, porque me parece que entiendo que tiene que ir por otro lado. De todas formas, a ver, en el entendido político de que yo creo que es importante un presidente, porque ahora, perdón que tomo un segundo con esto. Miguel planteaba, bueno, el presidente en vez de ser senador. Se me ocurren, yo porque estoy metido en política, pero se me ocurre primero el nombre de Fernando Pereira antes que
todos los senadores que tiene el Frente Amplio. Lo que voy es, la figura del presidente de un partido, y sobre todo en oposición, me parece que tiene una relevancia mayor a la hora de pronto discutir públicamente, llevar adelante negociaciones, plantear algunos aspectos que el senador número 11 de la coalición de gobierno. Digo, por ponerlo a modo de ejemplo. No, puede ser. Sí, Pablo, ¿tu respuesta a la pregunta de Miguel? Y sí, es discutible. Álvaro tuvo ahora en los votos de la convención, tuvo el 40% de los votos de la convención. Eso calculé ayer también. ¿Está? 40% de los votos de la convención. Los otros sectores de la gente no lo quería dar como presidente. Él tuvo la minoría mayoritaria. Punto. Esos son los números fríos de Casarlo. La pregunta es si Álvaro va a tener ese rol, protagonismo de liderazgo de la oposición. No. El líder de la oposición se llama Luis Lacalle Pou. Claro, pero no y lo que va a pasar, y en mi opinión, lo que estoy viendo, un poco de perfilismo, es que el Parlamento, los legisladores nuestros van a tener un rol fuerte, porque es el perfilismo, y aparte hay una gran diferencia. Cuando vos sos presidente del directorio, o lo que debes ser, tú tenés que despojarte de los sectores, de que transformarte en el presidente de todos los blancos. Cuando uno preside un partido, tiene que despojarse de los sectores. Y ese va a ser el gran desafío que tiene Álvaro Delgado. Porque Álvaro Delgado, si bien fue candidato de todo el partido, Álvaro Delgado es un hombre de sector. Y ese también era la gran desafío que tenía tanto Álvaro como Javier García, porque los dos eran hombres muy perfilistas y muy perfilados en un sector. Y creo que eso también fue una de las contras que tenían los dos como candidatos. Entonces, ahora el desafío de Delgado es despojarse de su sector y transformarse en presidente de todos los blancos. Y ahí también responsabilidad se la van a tener los miembros de todos los demás sectores. Porque no solamente es él como líder, como presidente que tiene esa responsabilidad, sino que también los que lo están rodeando, si le hacen la batalla por ser de otro sector o no. La responsabilidad va a ser de todos. No es fácil eso de dejar de ser... Porque hoy, ¿qué es Delgado? Teóricamente es el 2 de Aire Fresco, después de Lacalle Pou. No, yo creo que Lacalle Pou ya ha tomado una decisión pública de ya no es Aire Fresco. Quitarse un poco Lacalle Pou es Partido Nacional. Bien, muy bien. Entonces, hoy, hasta ahora, hasta el viernes, Delgado, ¿qué era? ¿El 1 de Aire Fresco? Yo no sé si era el 1 de Aire Fresco. Yo creo que Aire Fresco tenía dos figuras fuertes que son Álvaro Delgado y Martín Lema. Ahí está. Podíamos suponer que hasta hace un año atrás el 1 era Delgado. Yo no sé, habría que preguntar a la gente de Aire Fresco quién es el 1 o si hay un 1. Sí. Creo que se van a decir que hay una constitución colectiva. Claro, porque ahora se juntan dos factores. Primero, la derrota electoral que experimentó y que protagonizó Delgado el año pasado. Y segundo, el hecho de que asume como presidente del directorio. Por el conjunto de esas dos razones, parecería que al frente de Aire Fresco ya no queda él. Parece que va a quedar Martín Lema o algo así, no sé. Sigo, voy con Patricia. No debería. Bueno, algunas cosas. Primero, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, porque es un tema importante, es un tema central para la política del país, es uno de los partidos históricos, pero además porque salieron toda la semana anterior picantísimas las discusiones en el espacio público. Entonces, como salen al espacio público, me parece que todos tenemos la oportunidad de discutir. Recomiendo mucho la entrevista que hizo hoy a la mañana Emiliano Cotelo con Botana, porque dice que no va a decir cosas, que dice todo al final. Botanismo. No, pero y la verdad, yo ya lo había escuchado además, creo que la semana anterior. Sí, en los días previos hizo declaraciones que iban por este lado, pero llamó la atención que mantuviera el tono, las objeciones, digamos, ¿no? Su desánimo después del resultado de la convención. Bueno, eso más sumado que las filtraciones, comilla, filtraciones, yo no puedo creer que el informe ese, honestamente no creo que eso se haya enterado nadie de eso la semana pasada. Creo que todo eso que se filtró y que salió y que se discutió era algo que estaba abajo de la manga y es una operación política que resolvieron hacer. Por tanto, como las operaciones políticas están en el espacio público, entiendo que nosotros podemos discutir sobre eso en respuesta a Baroni. Sí, no, pero yo no dije que no. Yo al revés dije, uno puede discutir cosas en lo público siempre. Por eso. Que te escuchen y que ocupes tapas de lo público
es porque alguien más no está haciendo bueno, no está ocupando el espacio. Esa es tu forma de... Si vos no está ocupás bien, el está espacio, bien, alguien te lo va a ocupar. Está La bien. prensa es así. Está Porque bien. Emiliano Cotelo llamó a Botana no porque el tema fuera aburrido, No, sino porque hay un claro, tema no que está en la porque están agenda. picantes los blancos peleándose entre sí. Pero seguramente ¿Puedo si seguir algún con mi ministerio, análisis, Baroni, que si yo algún te escuché ministro todo tu análisis? estaba con algo interesante, capaz llamaba a un ministro, pero no. Bueno. Hay otra lectura posible también, y es que al oficialismo le vino bien todo esto del Partido Nacional. Eso sí. No, pero además Porque no corrió solo la que viene atención bien, para ese lado. pero Esa además es otra... no solo que viene mal. La verdad es que la picaron desde adentro. Por tanto, esa discusión se pone en el espacio público porque siempre las internas de los partidos son interesantes, por lo menos para mí. Igual. Después quiero decir 2 o 3 cosas. Hay una cosa que es lo de la legitimidad, me parece una discusión súper importante porque conecta con los contrapesos de poder también. Quiero decir, ¿quién tiene poder y quién no tiene poder y dónde se instala el poder? ¿Uno tiene el poder porque tiene el cargo? Yo discuto mucho eso, porque vos podés tener un montón de cargos y que nadie te dé bola, y por tanto, sos una persona no legítima. Por tanto, cuando uno gana muy ajustadamente, debería encontrar las formas de ser legítimo ante su colectividad política. Puede pasar que el centro de poder se instale en el Parlamento y que esté en otro lado. Entonces, en el caso de que pasara eso, me parece que hay de alguna manera un desestímulo a la participación interna de los partidos. ¿Cuál es el rol que va a tener Delgado dentro de esta conversación? Va a hablar porque ahí hay otro problema que se instala dentro de los partidos internamente, que es la coalición no coalición. Los que son coalicionistas, los que no son coalicionistas. Porque ¿qué está diciendo Luis? Agradeciéndole a todos. Amigos, nosotros tenemos que ser amigos de los amigos, porque en el 2029, si no somos amigos de los amigos, no vamos a ganar las elecciones, ¿no? Por tanto, la identidad coalicionista me parece que es la que también se instala dentro de la discusión. ¿Va a ser Delgado el que va a negociar con el resto de los partidos de la coalición para llegar al 2029? El signo de pregunta, no lo sé. Después, sobre la autocrítica, hablan mucho de la culpa, como yo digo siempre, la culpa es cristiana, como son los blancos, ¿no? Más bien el análisis de por qué perdiste la elección. Yo lo que creo es que hay una cosa de fragmentación, de decir, bueno, como las decisiones las tomó Delgado con su equipo, que se haga cargo Delgado de las decisiones que tomó. Y no hablo solamente de las decisiones en relación a quién era o no la candidata a vicepresidenta, que es lo que más se pone arriba de la mesa, sino las decisiones de campaña. Da la sensación que la campaña del Partido Nacional no fue del Partido Nacional o del directorio del Partido Nacional, sino de un sector del Partido Nacional que había ganado la elección y que el resto no quiere hacerse mucho cargo de las decisiones que se tomaron. Entonces, que se haga cargo que es el que perdió porque es el que tomó las decisiones, ¿no? En esto de... Esa es la sensación que se da desde afuera, y cómo se va a hacer cargo de los errores que cometió si ahora es el presidente. Signo de pregunta. Después, lo último para decir es que lo de premio castigo, a mí me parece que me alegra mucho que el Frente Amplio haya instalado esta idea de que para ser presidente de un partido hay que dedicarse a eso. A mí me parece que es una cosa que está bien, que es una conquista del último tiempo, porque instala los centros de poder, instala los partidos políticos como centros de poder propio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No es solo en esto de que la política no pasa solo por el Estado. No es tener cargos en el Estado, tener cargos representativos adentro del Poder Ejecutivo, tener el Poder Legislativo. No es lo único que se discute, sino que hay una discusión política, ideológica, que yo espero tener, ¿no? Una discusión ideológica, y quien da el debate ideológico-político tiene que ser el presidente del partido. ¿Es Delgado el que va a dar el debate ideológico-político o van a salir como ahora todos los otros a deslegitimarlo? Yo creo que eso complica mucho la deslegitimidad que tiene el presidente, complica mucho a Luis para el 2029. Volvemos a Gonzalo. Sí, un comentario, a mí me parece bueno, más allá de quién tiene la victoria de los presidentes. Yo no me acuerdo de ningún presidente del Frente Amplio, y me acuerdo en la historia muchos presidentes del Partido Nacional, y no porque sea blanco, porque a esto que decía Miguel, por ejemplo, de la salida. Pero vos no te acordás de la salida de la dictadura, pero más como rol, como actor político, y no porque se instalaba como el presidente del Frente Amplio. Sin embargo, nosotros teníamos, lo que pasa es que nosotros teníamos del Frente Amplio, que a su vez era el presidente del Frente Amplio. Lo que dice Gonzalo es, estaba el liderazgo. Era un liderazgo indiscutido que tenía el Frente Amplio, pero no era una figura que vos digas, el presidente del Frente Amplio per se, esa persona tenía un poder. No, era mucho más allá del presidente del Frente Amplio, era el líder del Frente Amplio. Era el único presidente del Frente Amplio que per se
hoy tiene liderazgo es Fernando Pereira, porque cuando Tabaré Vázquez fue presidente del Frente Amplio ya había sido intendente. Miguel, yo lo que me refiero, todo bien con Miranda, todo bien con para atrás, las cosas, o sea, a lo que voy es, yo estoy de acuerdo, no sé si es una victoria, pero estoy de acuerdo que la dedicación y que el centro de poder vaya hacia los partidos es importante. Y también de cómo los partidos definen estas cosas. Pablo al principio en su intervención decía, hay gente que ha tenido, yo qué sé, han habido trasiegos, ¿no? Gente que va hacia un lado y gente hacia el otro. Los 500 convencionales, nosotros en el Partido Nacional somos electos por el mandato popular de junio, las internas, donde la gente va a votar, que hay gente que va a Blanca, hay gente que va a Colorado, hay gente que va a Frente Amplista, cada uno vota a su partido, o capaz vota cruzado a otro partido por conveniencia, y se termina conformando un electorado que eso también marca, y me parece que a los que están ajenos a esta discusión, marca que Delgado, habiendo ganado con casi el 75% en junio del 2024, hoy en día tiene casi el 40% pero de los votos. Botana dijo hoy de mañana que no era el candidato legítimo por votos, bueno, porque el que tenía los votos mayoritarios, en este caso, era Javier García. Patricia, que hable Botana. Yo estoy diciendo... No, está bien. Digo que es una interpretación. No, pero yo estoy diciendo, discusión. hablando del trasiego, otros partidos, como el partido de ustedes, y me parece bien, no, pero deja de lado, o sea, lo que pasa en las internas no importa. ¿Por qué? Porque la representación de la gente que va a votar en el pleno de ustedes para la conducción política no termina siendo el reflejo de lo que la gente fue a votar, sino de lo que la gente fue a votar en cosas muy variadas, como la representación en los comités de base, la representación en los sectores, la representación... Entonces, cuando se termina votando, en realidad, por eso quizá hay menos movimientos y quizá el hallazgo final sea más visible para todos. Para nosotros no. ¿Por qué? Porque tenés un movimiento de gente que de pronto internamente fue a votar una cosa, ahora fue a votar otra. Hay una representación distinta. ¿Y está bien? ¿Es legítimo? Sí. Pero a nosotros nos implica que es una negociación acorde a los votos del pueblo en general, y no hacemos de, bueno, el comité de Santa Clara de Olimar, a ver cuánta gente va toda la semana. Solo te quiero ¿Cuánta decir, gente va el partido político en algunos lugares? Más grande del país. En algunos lugares. No. En el país. Me parece bien. En algunos lugares me parece bien. 3,5 millones somos el partido más grande del país. Pero me parecerá mal la representación. No me parece mal. Yo lo que te estoy diciendo, Patricia, que la diferencia es muy distinta, porque ustedes cocinan cosas en 4 paredes mucho más rápido que nosotros en otras cosas. Que los blancos ¿está diciendo que los blancos no cocinaron nada para esta elección? Mucho menos que ustedes. Me muero. Muchísimo menos que ustedes, Patricia. Pero no es el tema, muchachos. Cada vez uno quiere pasar. Son distintas formas de organizarse. Muy diferentes, claro. Muy diferentes con algunas ventajas. Y está, pero no ni una es superlativa y la otra muy mala. Yo creo que es criticable y mejorable cualquiera de las que estamos hablando, porque las organizaciones, digamos, no tiene sentido tampoco si te eligieron para un cargo por un lado, votes por otro. O sea, pero no es el punto de discusión. El punto de discusión es, yo creo que es importantísimo que los presidentes de los partidos tengan peso, o el secretario general en el caso del Partido Colorado tengan peso. Es importantísimo que sean digamos full time. Es complicado simplemente todo lo demás, o sea, como está planteado ahora. Ahora, un comentario también, el tema de la interna, picante. Esto no es picante, esto le pusieron pimienta al fainá. Comparado con las internas del Partido Nacional que han existido y que al menos yo recuerdo en mi juventud haber vivido en el 99, cuando vos tenías un Ramírez en la calle que el partido estaba fraccionado, no nos hablábamos de una mitad a la otra. Íbamos a una convención, la convención se terminaba a los piñazos, de verdad. Íbamos a la convención y sentías que era otro partido, la gente no se hablaba. Yo me acuerdo en su momento, me peleé con la que era mi novia porque ella era de la 71. Nos peleamos en un momento de gozo. Las peleas eran mucho más visceral. Esto son. Pero ahora, no, me alegra mucho. Esto es un fuego de artificio comparado con las internas del Partido Nacional. Las internas del Partido Nacional era que el partido se partió. Este partido tiene en su historia que se dividió, se parcionó. Esto no es nada. Acá hay un tema de perfiles, de perfilismo entre Javier y Delgado, perfiles de liderazgo. De segundo orden, porque primero de segundo orden. Bueno, pero ojo, pero ese antecedente es un liderazgo de segundo orden, no es el líder del partido el que va a elegir de candidato. Acá es un liderazgo de segundo orden, porque tanto Javier, Delgado, Heber, Enciso, todos tienen a un líder que es la calle Pou. ¿Eso no es un problema?
en el editorial del País, Martín Aguirre, discutiendo Sí. lo leí en su tercer punto de análisis, dice que uno de los problemas que tiene el Partido Nacional es que no tiene disputa al liderazgo de Luis. Sí. Y que no hay forma en este momento, no hay perspectiva de que alguien dispute ese liderazgo. Es la primera vez en la historia que pasa. Y que es la primera vez en la historia y que eso genera, para mí además es cierto, genera una limitación en el crecimiento. ¿Sabes Porque por qué? vos, o sea, no tenés nadie que tenga medianamente el nivel para disputarle al líder indiscutido. Eso quiere decir que te reduce. ¿Sabes lo que pasa? Que el liderazgo de Luis, y ahora me pongo un poco del tema, se construyó y se consolidó desde el gobierno. Porque él, antes de ser electo presidente, no era líder del Partido Nacional. Recordemos que la interna de él fue competitiva, estuvo Larrañaga, bueno, estuvo la tormenta de verano que fue de Sartori, pero digo, él no era un liderazgo indiscutido, él se transforma en líder desde el gobierno. Y los históricos líderes del Partido Nacional eran líderes de la oposición, eran líderes de cada uno de su sector, pero siempre de la oposición. Él se transforma en un estadista, en un líder desde el cargo de presidente. Y eso generó que hoy en día en el Partido Nacional no es que nadie se lo discute, nadie tiene intención de discutirle el liderazgo. Va mucho más allá de que Claro, no hay. Pero Pablo, la astucia ahora, esas cosas pasan entre la presidencia de Mujica y la segunda presidencia o sea, durante la presidencia de Mujica, Tabaré Vázquez estaba en su casa. Esas cosas pasan. Sí, pero te voy a agregar algo más. Lo Dale. vas a decir vos. Estamos en otro contexto. No. El Partido Nacional, en la elección que viene, no está compitiendo como Partido Nacional contra otros partidos. El Partido Nacional en la que viene... Bueno, en la dimensión coalicionista. Exactamente. Estamos en otro contexto. Está bien, pero lo que no deja de ser, o sea, obviamente la coalición va a tratar de posicionar a la calle Pou como su candidato coalicionista, ¿tá? Y tratar de empujar. Hay que ver cómo sale todo eso. Pero lo que te quiero decir, que va a depender mucho de el rol que atiende en estos 5 años, porque si la calle Pou va a estar todo el día en el ruedo, no creo que sea lo más sano. No va a estar todo el día en el ruedo. Exacto, entonces las disputas de poder, de ¿A qué te perfil. refieres con eso del ruedo? Claro, a ver, basta. Dando clase en el CED, todo el mundo va a mirar lo que hace. No, pero una cosa es pero eso y no. otra cosa que conteste, que hable, que esto. Él puede no va a mandar traer- cada tanto un mensaje sin rumbo, No sin. lo vas a ver en el debate político diario. Como lo mismo que hizo Sanguinetti después fue electo, Sería después de para la cuidarse presidencia. eso. Claro. Entonces, al él. Preservarse. Sanguinetti, Sí, Tabaré Vázquez lo hizo, pero creo que no lo hizo, creo que pensaba más que todo retirarse, pero lo obligaban a ser candidato. Pero si vos te fijás, No, pero estuvo mucho más afuera que todo. Nadie obliga Afuera. a nadie a nada. ¿No? Estuvo Lo fueron a muy- buscar, Pato. Fueron a buscar, Lo fueron a buscar, Pato. Bueno. Eso sí es innegable. es innegable. y él estuvo muy Era afuera. legítimo, pero lo fueron a buscar. Pero él estaba muy afuera, no estaba en ninguno de las. No, Y está bien, porque una figura. no Salvo puede- por lo del aborto. Si vos después tenés estuvo una figura afuera, metida todo. continuamente en la palestra pública, fue presidente, después sigue estando en el medio, las se figuras gasta. se desgastan. Obvio. Entonces, pero por eso está bien. mismo que esta solución encontrada, donde vas a tener un parlamento con varios parlamentarios haciendo perfilismo, donde vas a tener a Delgado en el directorio del Partido Nacional, complica nada más, digo, y un presidente que es el que un expresidente que es el dueño, digamos, del liderazgo, es complicado. Ojalá por el bien de ustedes se funcione, pero no digo, para mí es complicado de manejar. La gran pregunta es si efectivamente Delgado consigue que todo el partido se sienta representado por él como autoridad, como vocero, como conductor del análisis del resultado electoral para sacar conclusiones, ¿no? Es un buen momento. Es un buen momento para disociar algo que el partido nunca había hecho, el Partido Nacional nunca había hecho, que era el posible candidato de la conducción política de discusiones internas y el tener tiempo que desgasta y que lleva adelante tiempo, proceso, no sé, hay un chisporroteo en Tacuarembó, no estaría bueno que sea en su momento el presidente de quien sea, el candidato a presidente que sea, o que sea Álvaro Delgado, acompañado por una delegación que la va a integrar Heber, Javier García y tantos más. ¿Por qué? Porque si hay un problema de eso, y el que tiene que ir es la calle Pou, le implica un desgaste interno, es le un buen implica ejemplo. tiempo. Sí, le es un implica buen algo. ejemplo. Entonces yo creo que al final del día, más allá de si es
Álvaro Delgado, o si es el que tenga que ser, pero en este caso es Álvaro Delgado, lo importante es disociar los tiempos, el poder político, la administración del poder. Y la administración del poder no puede ser solo el tener tiempo para sacarse una buena foto, atender un montón de gente, escribir un documento, sino varias cosas a la vez, como el problema de el concejal de tal pueblito que se peleó con el otro. Podés vaciar de poder también. Ese es el peligro. Bueno, pero el yo creo que es un buen vaciar desafío. de poder el partido. Pero Pata, yo creo que en este momento, donde en la región están cuestionados lo que pasó en Chile ayer, lo que pasa en varios lugares en general, donde están cuestionados los partidos políticos históricos que vienen acumulando poder y un montón de cosas y la gente mira para el costado, el tener, aunque sea con chisporroteos, el tener esta discusión donde los partidos tengan una vida propia, y donde sean los actores sociales válidos para agarrar y decir, bueno, me quiero ir a juntar, el caso del PIT-CNT, la Federación Rural que sacó ahora un comunicado, o quien tenga que ser. Y capaz le gasta mucho que sea a la calle Pou. Yo creo que sería mejor que vaya una delegación de este tipo. Entonces, al final del día, volvemos como Uruguay a marcar una diferencia. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y todos los que estén en la vuelta, de que tienen vida per se más allá del gobierno. Igual, un tema... Delgado tiene el desafío de transformarse en el presidente del partido y dejar de ser el líder del sector. Que él tiene capacidad para ser articulador, eso es indiscutible, todo el mundo sabe que él ha sido un gran articulador en todo su tiempo. Basta de en él, más allá del apoyo que tenga del resto de los sectores o del resto de los líderes sectoriales que hay del partido, va a depender mucho de él cómo juegue esto. Las señales que él dé de acá a los primeros meses van a ser lo que van a marcar la cancha. Seguiremos examinando este episodio político del fin de semana. Hoy habrá seguramente alguna novedad más que se sumará. Mañana tenemos la mesa de análisis político, así que allí sin duda en el menú estará esta cuestión. Ahora, si les parece, cambiamos. Seguimos en asuntos políticos, pero por otro lado.